Bueno, ya habiendo visto estómago, en esta oportunidad vamos a continuar con las siguientes partes orgánicas. En esta ocasión vamos a tocar el tema de duodeno. Bien, fíjense, lo primero, estamos viendo la forma anatómica del duodeno. Prácticamente tiene una forma de una C, una U, una O, nos menciona Zubier. Es la continuación justamente de todo el tubo digestivo. En este caso se va a continuar al estómago. Cuando nosotros hablemos de duodeno, vamos a mencionar primeramente que se tiene su inicio justamente acá, en este pequeño surco que era el surco duodenopilórico. Justamente a este nivel encontramos a la válvula pilórica. Es ahí donde inicia el duodeno. El duodeno, después de pasar por las porciones que vamos a empezar a mencionar, desde el inicio terminará justamente a este nivel, haciendo una pequeña flexura, que es la flexura duodeno-yeyunal. Entonces podemos mencionar la parte inicial del intestino delgado. Prácticamente el intestino delgado tiene una dimensión, una longitud en este caso de 7 metros, que está constituido por el duodeno, por el yeyuno y por el ilium. En este caso vamos a hacer un énfasis justamente en duodeno. Este duodeno de los 7 metros que ocupa el intestino delgado, este va a presentar una longitud de 25 centímetros. Entonces, esta es la parte inicial del intestino delgado. Iniciará en el píloro y terminará en la flexura duodeno-yeyunal. Entonces, cuando hablemos de duodeno, vamos a hablar de la configuración externa, vamos a hablar también de la configuración interna. En este caso, si hablamos de la configuración externa, vamos a ver de que el duodeno consta de 4 porciones. Zubier nos habla de una porción superior, una porción descendente, una horizontal y una ascendente. Estas porciones también pueden denominarse de forma numeral, como una primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción del duodeno. Entonces acá varía justamente lo que hemos mencionado. La porción superior, justamente esta, con la letra A y B. La porción descendente es esta de acá, identificada con la letra C. La porción horizontal, aquí en el cuadro, se observa con la letra D y terminaría en una porción ascendente en el cuadro graficado con la letra E. A esta también se puede denominar, con la nomenclatura antigua, como primera porción a la porción superior, como segunda porción a la porción descendente, como tercera porción a la porción horizontal y una cuarta porción del duodeno o porción ascendente. Entonces el duodeno tiene una primera porción, una segunda porción, una tercera porción y una cuarta porción. Vamos a hacer mucho énfasis en la segunda porción del duodeno, prácticamente llega a ser la más importante de esta estructura. Como estamos observando acá, fíjense, tenemos al estómago, curvatura menor, curvatura mayor, acá un poco del aumento mayor. Se continúa el estómago con el duodeno. Después de formarse el quimo, ese va a pasar a través de la válvula pilórica en dirección al duodeno, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a ver también algunos procesos enzimáticos que tienen que ver mucho con el páncreas. Fíjense, el páncreas, prácticamente este duodeno se encuentra envuelto o se envuelve a la cabeza del páncreas y los conductos de ese páncreas van a desembocar acá, justamente en la segunda porción del duodeno, donde nos van a liberar algunas sustancias enzimáticas. Vamos a mencionar aquí enseguida. Entonces, viendo la parte externa y mencionando las porciones de la misma, podemos nosotros mencionar la configuración interna del duodeno. Esto es muy importante. En la configuración interna, fíjense,
¿Qué es lo primero que vamos a observar? Tenemos unos pliegues, miren, estos son los pliegues circulares del duodeno. Prácticamente van a empezar a envolver cada una de las porciones del duodeno, a excepción de la primera porción. Prácticamente en la primera porción del duodeno no vamos a encontrar estos pliegues circulares. Estos van a ser más evidentes y notorios a partir de la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. En esta configuración interna también vamos a encontrar a las vellosidades intestinales. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Y por último, a los nódulos linfáticos. Entonces, en la configuración interna encontraremos vellosidades intestinales, los pliegues circulares y por último, a los nódulos linfáticos. Fíjense acá, las vellosidades intestinales que habíamos mencionado son así, son prácticamente filiformes, son saliencias bastante filiformes que se encuentran en el espesor de la mucosa del duodeno. Estas vellosidades son importantes puesto que en algunas agresiones por algunos microorganismos, estas vellosidades intestinales suelen aplanarse acá, ¿no es cierto? Dañándose prácticamente, haciendo un pequeño corte a este nivel. Una vez que sufren daño, estas vellosidades intestinales prácticamente se puede traducir en el cuerpo en forma de una diarrea. Entonces, si nosotros vamos a mencionar un ejemplo, en este caso vemos a un protozoario como la Giardia, que afecta justamente esa porción del duodeno. ¿Qué hace esta parasitosis? Me van a aplanar las vellosidades intestinales. Y aplanando las vellosidades intestinales prácticamente se traducen en diarreas acuosas de un color bastante amarillento. Y ese color justamente se va a deber a que la bilis se desemboca directamente acá en la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? Entonces va a teñir el contenido que se encuentre en ese instante en el duodeno y es por eso que las diarreas tienen ese tipo de características. Entonces es muy importante las vellosidades intestinales y sobre todo el aplanamiento de las mismas. Suelen tardar mucho en recuperar esto, ¿no? En la configuración interna también vamos a encontrar las papilas duodenales. Vamos a encontrar dos, una papila duodenal mayor y una papila duodenal menor. Si observamos acá en el gráfico, fíjense, tenemos al duodeno, estamos viendo a la vesícula biliar, estamos viendo al conducto cístico, estamos viendo acá a los conductos hepáticos y al conducto colédoco. Tanto ese conducto colédoco empieza a descender y miren, va en dirección a la parte interna del duodeno, en este caso a la segunda porción del duodeno o porción descendente. De la misma manera, aquí se observa un pequeño conducto, este es proveniente del páncreas, este es el conducto pancreático principal. Es entonces que este conducto pancreático principal prácticamente se unirá con el conducto del colédoco para formarnos la ampolla hepatopancreática, antes llamada ampolla de Vater. Fíjense. Y esta ampolla hepatopancreática justamente va a desembocar en esta papila duodenal mayor, que también, que en este caso desembocaba, como hemos mencionado, en la segunda porción del duodeno. Esto es lo más común, pero en algunas ocasiones puede desembocar este conducto del colédoco y el conducto pancreático principal de forma separada, prácticamente como dos orificios distintos. También nos menciona que entre un 20 a 30% se presenta una ausencia en algunas personas, pero de forma común y casi siempre vamos a ver la presencia de la papila duodenal mayor. También vamos a encontrar una papila duodenal menor. En este caso, esta papila duodenal menor es bastante inconstante.
puede no presentarse. Si se presenta, esta se va a encontrar prácticamente por encima de la papila duodenal mayor, unos 3 centímetros a la altura de la misma. En esta papila duodenal menor, que ya dijimos que es inconstante, va a desembocar otro conducto proveniente también del páncreas. Este era el conducto pancreático principal, miren, se une con el conducto del colédoco formando la ampolla hepatopancreática y desembocando en la papila duodenal mayor. Este de acá es el conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático accesorio va a desembocar en la papila duodenal menor si acaso ésta se encuentra presente. Muchas ocasiones también la papila duodenal menor suele encontrarse taponeada o en ese caso imperforada. ¿Qué significa eso? Tanto los jugos pancreáticos, ¿no es cierto?, que van a discurrir justamente por estos conductos pancreáticos, en el caso de que se encuentre taponeada, va a ser simplemente regresar y agarrar un nuevo camino para desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces estos jugos pancreáticos, junto con la bilis proveniente de la vesícula biliar, que hace su transporte por acá, por el colédoco, terminan en esta segunda porción del duodeno y prácticamente me va a ir a degradar las grasas. Entonces estamos observando una papila duodenal mayor y menor presentes en la segunda porción del duodeno, que también hemos mencionado que tiene unas vellosidades intestinales, unos pliegues circulares y nódulos linfáticos en la superficie, principalmente en la mucosa. Únicamente a nivel de estas papilas vamos a encontrar a los pliegues longitudinales. Todos pliegues circulares. Únicamente vamos a encontrar estos pliegues longitudinales o cánculas también de las papilas duodenales, justamente a nivel de las papilas duodenales mayores, principalmente, ¿no? Muy bien. Seguimos. Fíjense acá. Volvemos a observar el duodeno con el surco duodeno pilórico, la primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta y la flexura duodeno-yeyunal. Y miren cómo entra en una relación con el páncreas, principalmente con la cabeza del páncreas, y también observamos todo el conducto pancreático dividido en principal, desembocando en la papila duodenal mayor, y el accesorio haciendo su desembocadura en la papila duodenal menor. Como todo, en órganos vamos a mencionar las relaciones. En este caso, duodeno es bastante complejo porque vamos a ver relaciones en cada una de sus partes, en cada una de sus porciones. Eso quiere decir que haremos relaciones en la porción superior, en la descendente, en la horizontal y en la ascendente. Y empezamos por la primera. Relaciones en la porción superior, en su cara anterior. Fíjense, esta cara anterior de la porción superior va a estar en relación principalmente con todo el lóbulo derecho del hígado. Prácticamente este lóbulo derecho se apoya en esta cara anterior. Es por eso que podemos mencionar que este lóbulo cuadrado del hígado es parte de su relación porque este se va a apoyar en su cara anterior. Vamos a mencionar que esta porción, que es el cuello de la vesícula biliar, es parte de su relación porque también se apoya en la cara anterior. La porta hepática, ya hemos visto, que ingresa acá justamente junto con estos conductos hepáticos al hígado, en su extremo derecho también va a formar parte de la relación de la cara anterior. Entonces, prácticamente todo el lóbulo derecho, junto con el cuello de la vesícula biliar y el porte hepático, van a ser las relaciones de la cara anterior de la primera porción del duodeno. En su cara posterior, aquí estamos pinzando el duodeno en dos partes, miren, y logramos observar toda la parte posterior de la misma.
Esta cara posterior vamos a dividir en dos segmentos. Un segmento peritoneal y un segmento extraperitoneal, prácticamente trazando aquí una línea verticalizada en la parte media. Todo lo que esté acá será peritoneal y todo lo que esté acá a la derecha será extraperitoneal. Prácticamente en este segmento peritoneal hace relaciones con la bolsa mental, con el cuerpo del páncreas y la arteria hepática común. En cambio, en este segmento extraperitoneal, que va a estar adherido al cuello del páncreas, hará relación con esta estructura que está en color verde, que es el conducto del colédoco. Estará también en relación con la vena porta. Acá tenemos un color bastante celeste. Estará en relación con la arteria gastroduodenal, que está descendiendo para después liberarnos las arterias pancreatoduodenales, las dos que habíamos mencionado anteriormente. Y por último, hará relación en esta cara extraperitoneal de su cara posterior con los nódulos linfáticos retropilóricos. Y aquí también estamos observando. Vemos el pinzamiento, la cara posterior, relaciones con el colédoco, relaciones con la arteria gastroduodenal, relaciones con la porta, relaciones con el cuello y el cuerpo del páncreas, ¿no? Vemos todas las relaciones por detrás. Nódulos linfáticos retropilóricos. Su cara superior, en sus relaciones son bastante similares al de la cara anterior. También está mirando todo el lóbulo derecho del hígado, que es este de acá. También está haciendo relación y observando a la arteria hepática propia. Fíjense, esta es la arteria hepática propia, todo el lóbulo derecho forma parte de la relación en su cara superior. Y también el aumento menor. Se supone que acá encontraríamos al estómago. Y en la curvatura menor del estómago y el hígado vamos a encontrar al aumento menor. Entonces el aumento menor es parte de la relación de esta cara superior. En cambio, en esta cara inferior, hará relación directamente con el cuello del páncreas y las arterias, o en este caso la arteria gastroduodenal. Estamos mencionando dos veces arteria gastroduodenal, una relación en la cara inferior y también haciendo relación en su cara posterior. La porción descendente. Esta porción descendente prácticamente la vamos a dividir en dos. Está recubierta de peritoneo. Esta porción descendente, esta de acá, vamos a dividir en dos gracias al colon transverso. El colon transverso, fíjense, aquí estamos viendo el colon transverso, va a pasar por la parte media de esta porción descendente del duodeno. Una vez que haga su paso, me va a dividir esta segunda porción del duodeno en dos partes. Para arriba, una porción supramesocólica. Y por debajo, la porción inframesocólica. Si les pregunto, la segunda porción del duodeno se divide en dos gracias a el colon transverso. En una porción supramesocólica para arriba y una inframesocólica para abajo. Si hablamos de la porción supramesocólica, son casi las mismas relaciones que hemos mencionado anteriormente. Lóbulo derecho y vesícula biliar que se encuentra acá. La porción inframesocólica para abajo estará en relación con el extremo derecho del colon transverso, que es todo esto de acá, y las asas de intestino delgado, que en este caso se van a sobreponer sobre esta porción inframesocólica. La cara posterior de esta segunda porción del duodeno. Prácticamente mencionamos vena cava, las arterias testiculares, pedículo renal derecho y uréter, y justamente la cara medial de esta. Miren. Ahí estamos bien. Segunda porción.
En su cara anterior, por acá pasaba el colon transverso y me dividía en dos. Supramesocólica para arriba y inframesocólica para abajo. Si nosotros levantamos esta porción, por detrás, ¿qué vamos a encontrar? Miren, este es el riñón. Este borde medial del riñón es parte de su relación. El riñón me va a desprender acá al pedículo renal y por ende al uréter que va a estar pasando por la cara posterior. Los vasos testiculares o ováricos, tanto hablando de las arterias como también de las venas, fíjense, también van a pasar por esta parte posterior. Entonces son relaciones en la cara posterior del mismo. Si hablamos relaciones en su cara lateral, vamos a ver, o en ese caso vamos a volver a mencionar también al mismo riñón. El mismo riñón con su pelvis renal. Y también vamos a mencionar que va a hacer relación con una parte del colon transverso, una parte del colon ascendente, sobre todo haciendo relación con la flexura cólica del lado derecho. En cambio, medialmente, a este nivel, miren, hace relación directamente con la cabeza del páncreas. La segunda porción del duodeno hace relación con la cabeza del páncreas, donde ya vimos que ingresaba el conducto pancreático principal, accesorio y también el conducto del colérico. La porción horizontal. En su cara anterior, prácticamente está recubierta por completo de peritoneo. Estas asas intestinales son parte de su relación. Los vasos mesentéricos superiores, miren, acá estamos viendo sobre toda la cólica derecha, es parte de su relación. Y también vamos a ver pasar al colon transverso, ¿no? Una pequeña parte del colon transverso también pasa por la porción horizontal. En cambio, en la cara posterior, por detrás, vamos a ver a la vena cava inferior ascendiendo. Y estamos viendo un poco acá superior en el dibujo, ¿no es cierto? El dibujo de la vena cava inferior, pero hace su recorrido en la parte posterior de la misma. Va a ser punto de origen también de la arteria mesentérica inferior. Va a ser relación con los plexos nerviosos intermesentéricos y nódulos linfáticos preaórticos que se encuentran en esta parte posterior. En su cara superior, miren, hace relación directamente también con la cabeza del páncreas y una pequeña parte de la formación del proceso unciforme. En cambio, en la parte inferior, hará relación directa con las asas intestinales. En su posición ascendente también vamos a hacer relación. Va a tener una cara anterior, una posterior, una cara medial y una cara lateral. Si nos vamos al dibujo y vamos a enfocar la porción ascendente, miren, anteriormente también estamos viendo atravesar al colon transverso acompañado del mesocolon transverso. Miren, medialmente está haciendo relación sobre todo con el proceso unciforme del páncreas, que es toda esta porción que estamos observando. Lateralmente, miren, también tiene una relación, aunque un poco más lejana, con el mismo riñón. En ese caso, el riñón del lado izquierdo. Por acá se encontrará la pelvis renal y también descendiendo el uréter, hace relación. Prácticamente en esta porción ascendente ya estamos viendo la formación de la flexura, duodeno y yeyunar. Si hablamos de la constitución, ¿qué vamos a mencionar? Mencionamos que va a presentar la parte más externa, que vamos a denominar serosa o peritoneal. Como todas las estructuras orgánicas, tendrá una capa muscular, que las más superficiales serán longitudinales y las más profundas van a ser, desde acá, circulares. Tiene las longitudinales, que son estas, que son las más superficiales, y las más profundas llegan a ser circulares. En este caso, simplemente el duodeno va a presentar dos tipos de capas musculares, a diferencia del estómago que presentaba
tres tipos de capas musculares en su disposición. En su capa submucosa tiene tejido celular laxo. Y en la capa mucosa ya mencionamos las estructuras, ¿no es cierto?, dentro de la configuración interna. Esos despliegues de mucosa nos formarán los pliegues circulares, también encontraremos las vellosidades intestinales y los nódulos linfáticos dentro de la misma mucosa. Si hablamos de la irrigación, vasos y nervios, son todas las que nosotros ya hemos mencionado en arterias. Hacemos referencias a las arterias pancreatoduodenales, superior, anterior y también a la posterior. ¿Qué más vendría a llegar acá? La arteria gastroduodenal, ¿no es cierto? Y esta arteria gastroduodenal nos daba las arterias pancreatoduodenales. Nos habla también, en esta parte de Zubier, de una arteria supraduodenal, que en este caso llegaría a ser una pequeña rama de la hepática propia. Y también nos habla de una arteria subpilórica, que tendría un origen en la arteria gastromental derecha. Las venas son satélites de las arterias, es por eso que también vamos a encontrar una arteria, o en este caso una vena pancreatoduodenal, superior-posterior, la anterior, y también la pancreatoduodenal inferior, en este caso de las ramas que provengan de la mesentérica superior. En cambio, a los nervios vamos a ver la inervación a través del vago, a través de los ganglios celíacos y el plexo mesentérico.